tercer periodo nosotros vamos a abordar el tema específicamente mecánica de fluidos. En él nosotros vamos a estudiar o a reconocer el estado de la materia y las características físicas de los fluidos. Este tema es muy importante, pero también lo hemos abordado desde química, desde la misma biología, cuando nosotros hablamos de densidad, de volumen, hablamos de masa, de peso, de presión, hablamos de la misma presión atmosférica. Entonces allí estamos haciendo como la relación que existe entre la física, la química y la biología. Acá le vamos a dar un enfoque desde física. Entonces, la mecánica de los fluidos hace referencia, para que desde ya vayamos teniendo claro y presente, al estado de esos cuerpos, tanto líquidos como en estado gaseoso, es decir, los gases. ¿Listo? Fluidos específicamente se centra en esos cuerpos que se encuentran en líquido y en gas. Entonces entendamos un poco qué es mecánica de fluido. Los líquidos y los gases han ocupado un lugar privilegiado en el desarrollo del hombre, en el desarrollo de nosotros, mediante las corrientes fluviales, es decir, los ríos, los mares. Ha sido utilizado por el hombre para transportarse mediante embarcaciones, pero a la vez también ha sido importantísimo el uso de estos ríos, de estos mares y océanos para la generación de energía, para generar energía que de alguna manera sabemos que es fundamental en nuestra vida. También el agua que consumimos en nuestra casa, para múltiples actividades, la sangre que circula por nuestro cuerpo y que es fundamental para nuestra subsistencia, el oxígeno mismo que respiramos. Entendamos que el oxígeno pues sirve para oxigenar nuestra sangre y nuestros pulmones. Entonces todo este tipo de fluidos que están no solo en nuestra cotidianidad, en nuestro ambiente, sino en nuestra vida misma, que sirven para que estemos digamos activos y para que podamos subsistir. Cuando nosotros hablamos de mecánica de los fluidos, estamos haciendo referencia a una rama de la mecánica como tal que estudia el movimiento de los fluidos mismos. Recordemos que fluidos, estamos haciendo referencia a los cuerpos tanto líquidos como gases. Entonces estudia esos movimientos de esos cuerpos y las fuerzas que lo provocan. Entendamos que los fluidos se dividen, como hemos venido diciendo, en gases y líquidos. Estos tienen características similares, y es que no se pueden resistir a efectos cortantes. Nosotros no podemos cortar ni un gas, ni podemos cortar tampoco un líquido, porque al intentar hacerlo, ellos automáticamente tratan de buscar su estado natural, que es permanecer juntos. Tenemos aquí en la imagen algunas fotos de tipos de fluido. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de líquido, un ejemplo claro es el agua, y cuando hablamos de gases, por ejemplo, el que emite nuestra estufa para preparar nuestros alimentos, el humo también puede ser otro tipo de gas. ¿Qué es un fluido? Entonces vamos a entender qué es un fluido. Un fluido es un tipo de sustancia que presenta fuerzas de atracción, y estas fuerzas de atracción son débiles entre las partículas que lo forman. Entonces, los fluidos los evidenciamos en nuestro cuerpo a través de, como les decía, la sangre que circula, la misma saliva y todos esos fluidos que salen por nuestros ojos, por nuestra misma nariz. Dentro de los fluidos en estado gaseoso o de gases encontramos el oxígeno, que como ya lo dijimos es vital. También está el humo y todos esos gases que se esparcen por el ambiente, por el lugar en el cual se estén.
emitiendo. Mientras que los líquidos, hemos venido hablando del agua como el líquido fundamental y que es necesario para nuestro cuerpo. Recordemos que nuestro cuerpo es 70% agua y que además debemos consumir agua pues para estar sano. Y dentro de eso encontramos también la pintura. La pintura es un tipo de líquido. Los tipos de aceite también son líquidos. Todos esos productos en colores, en estado líquido, que al aplicarse pues colorante cambia solo su color, pero su estado líquido sigue siendo el mismo. Entonces allí tenemos un ejemplo de tipos de líquido. Ahora vamos a entender o vamos a estudiar un poco los fluidos que se encuentran en reposo. Existen fluidos en reposo y fluidos en movimiento. Entonces vamos a comenzar con los fluidos en reposo. Dentro de este tipo de fluidos en reposo tenemos la densidad. Esta densidad la vamos a representar con la letra D. Su unidad va a ser el kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces la densidad tiene una particularidad que nos va a quedar en metros cúbicos. Su fórmula nos dice que densidad es igual a realizar la operación matemática de dividir el equivalente a la masa sobre el equivalente a volumen. Como aquí dentro de la densidad está inmerso lo que es volumen, por lo mismo su unidad nos queda en metros cúbicos. Entonces de esto nosotros podemos concluir que la densidad es la masa de un objeto por la unidad de volumen. De la misma fórmula nosotros podemos hacer la relación y sacar el concepto. Densidad igual a la masa de un objeto por su unidad de volumen. Tenemos en pantalla dos ejemplos en los cuales son ejemplos sencillos, experimentos caseros con materiales de nuestra casa, vaso, agua, sal, huevo, aceite, y podemos comprender un poco más el concepto de densidad. Recordemos que la práctica y a través de ella esto nos permite entender y comprender de una mejor forma lo que se quiere estudiar. Entonces en la primera imagen tenemos un vaso con agua. A este vaso con agua le agregamos aceite, tratamos de mezclar con la cuchara y pues vamos a ver si las dos sustancias se combinan. Al nosotros realizar este proceso nos vamos a dar cuenta que el aceite automáticamente va a subir, va a flotar, va a estar en la superficie, dado que la densidad del aceite es mayor que la densidad del agua. Esto nos quiere decir que las partículas del aceite están más unidas que las del agua, lo que genera que sea un poco más densa. Entonces en la segunda imagen tenemos dos vasitos con agua. A esos dos vasos con agua tomamos uno, le agregamos sal suficiente, mezclamos con la cuchara, mezclamos muy bien, hasta el punto que esa agua quede salada. Imaginemos un agua de mar. Recuerden que teníamos dos vasos inicialmente, entonces al que tiene agua dulce o el agua inicial que no le agregamos sal, entonces le vamos a ingresar un huevo. Nos vamos a dar cuenta que ese huevo se va a hundir, se va a ir hasta el fondo en el agüita normal. Luego sacamos ese huevo y lo ingresamos en el agua con sal, en el agua, en la mezcla, en esa nueva sustancia que es agua salada, y vamos a observar que el huevo se hunde. Entonces, ¿esto qué nos permite concluir? Nos permite concluir que el agua salada o el agua de mar es más densa que el agua dulce. Listo, sus partículas están como más unidas que en el agua dulce. Ahora, también se puede concluir de esto que cuando nosotros nadamos en el río de agua dulce y nadamos en el mar, nos permite o se nos facilita flotar con mayor facilidad en el agua salada que en el agua dulce. Lo mismo pasa con los objetos, por ejemplo un barco o una lancha. Si está haciendo un recorrido por el agua dulce, por un río o por el mar, pues va a flotar con mayor facilidad en el mar. Ahora miremos la presión. La presión la vamos a simbolizar con la letra P. Su unidad es pascal, pero ¿qué es un pascal? Un pascal es cuando tenemos un kilogramo
por 1 metro sobre segundo cuadrado, esto automáticamente, según nuestro tema anterior, se convierte en 1 Newton por 1 metro sobre segundo cuadrado. Es decir, el kilogramo por metro es 1 Newton. ¿Listo? Entonces, tener kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es lo mismo que tener 1 Newton sobre metro cuadrado. Y esto, a la vez, se convierte en pascal. Entonces, concluyamos que la presión se representa con la letra P, su unidad es pascal y su fórmula nos dice que la presión es igual a la fuerza que se ejerce en la superficie específica en la cual pues el objeto o la sustancia o el fluido esté pues en ese momento ejerciendo la presión. Entonces podríamos concluir también que presión es la fuerza, esto lo podemos relacionar de acuerdo a la fórmula que tenemos, es la fuerza que se ejerce o que ejerce un gas, un líquido, quizás también puede ser un sólido, un fluido en general, sobre una superficie. Esa fuerza ejercida por un fluido sobre una superficie específica. Tenemos un ejemplo cotidiano, un ejemplo de nuestra misma casa de presión, esa famosa y reconocida olla a presión, es un claro ejemplo. Entonces, por ejemplo, al estar en contacto con el fuego, con ese otro fluido o con esa otra sustancia que es ese gas, entonces ella al calentarse lo que permite es ejercer una presión interna que hace que los alimentos se cocinen con mayor facilidad o más rápido. Tenemos también una persona que tiene un peso considerable en su espalda. Imagínense la presión que sentimos con ese peso en nuestra espalda que nos empuja hacia abajo. Nosotros lo que hacemos es ejercer una fuerza hacia arriba para tratar de aliviar ese peso, y todo eso combinado lo que hace es que el Señor sienta una presión mayor y que se ejerza una presión sobre la espalda de este Señor. Allí está involucrado también la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque pues la fuerza que hace el Señor, el peso del objeto y pues también toda esa presión que ejerce el ambiente o el aire en el lugar donde se está desarrollando. Finalmente tenemos una imagen en la cual tenemos un señor tratando de inflar una bomba dentro de una botella. Entonces lo que vamos a comprobar es que a nosotros inflar esa bomba dentro de esa botella, si esta puede permanecer inflada. Entonces sí puede permanecer inflada, pero ¿de qué forma? Para que ustedes lo realicen en casa. Nosotros hacemos un orificio en la parte inferior de la botella, ingresamos la bomba, con la misma bomba tapamos pues la parte superior de la botella, dejamos allí, queda obviamente el orificio por el cual nosotros ingresamos aire. Nosotros vamos a sentir una presión por el aire que ingresamos y el aire que se quiere salir de la bomba, pero esta cuando se va inflando adapta la forma de la botella, por lo tanto por ese orificio de la parte inferior va expulsando el aire que estaba dentro de la botella, se va como empoderando de ese espacio, la bomba. Entonces nosotros cuando esta ya está inflada, tapamos con nuestro dedito ese orificio de la parte inferior, soltamos y sin necesidad de tapar la parte de arriba, la bomba va a permanecer inflada. ¿Listo? Entonces cuando nosotros soltamos, vamos soltando el orificio, entonces la bomba se va desinflando automáticamente porque la botella va a recuperar digamos como ese aire interno, esa presión interna, entonces va a tratar de expulsar a la bomba. Para que lo hagan en la presión atmosférica no es más ni menos que esa fuerza, esa presión que ejerce la atmósfera, el ambiente, el aire como tal. Bueno, la presión inicial que ejerce la atmósfera sobre la Tierra, ¿no? Pero pues esta la vemos reflejada en el entorno, en el aire. Cuando hablamos de presión atmosférica, nosotros hacemos una relación con lo que es masa, peso, gravedad. La masa y el peso, estos están muy relacionados. Entonces, si yo conozco la masa,
con este valor y el valor de la gravedad, yo puedo encontrar el peso del objeto. Y asimismo, si no conozco la masa, pero conozco el peso, con la gravedad, haciendo una división respectiva, puedo hallar el valor de la masa, como nos lo muestran allí las fórmulas. La gravedad es un término que ya nosotros estamos familiarizados con él. En el tema del segundo periodo lo pudimos abordar. En este nos dice que la gravedad tiene pues dos valores ya dados, establecidos, que podemos utilizar. El uno es 9.81 metros sobre segundo y este convertido en centímetro es equivalente a 980 centímetros sobre segundo. Estas fórmulas, estos datos, para que los tengamos presentes a la hora de aplicar problemas o ejercicios prácticos. También dentro de este tema de mecánica de fluido es fundamental que tengamos claro el concepto de volumen. El volumen lo vamos a simbolizar con la letra V. Entonces su unidad va a ser tanto el metro como el centímetro, pero cúbico. ¿Listo? Su fórmula nos dice que volumen es igual a la masa dividida densidad. Y el volumen no es más que el espacio que ocupa un cuerpo en un lugar determinado. Lo podemos evidenciar mediante el ejercicio, la imagen que tenemos en el centro, en la mitad. Tenemos dos cubos. A estos dos cubos o dos recipientes, dos vasos, les ingresamos la misma cantidad de agua, es decir, en este caso 22 mililitros de agua para los dos. Si nosotros no tenemos vasos con unidades, entonces agregamos la misma cantidad de agua en los dos vasos, los unimos, medimos que estén al mismo nivel. Tomamos un objeto, una piedra, un cubo de madera, algo que tengamos por ahí a la mano, lo ingresamos en uno de esos dos recipientes. Recordemos que inicialmente tenían la misma cantidad de agua, el mismo nivel, y se va a evidenciar que donde ingresamos este elemento, el agua se va a desplazar o su nivel va a aumentar. Entonces nos preguntaríamos, ¿es mayor la cantidad de agua o tiene más agua el segundo vaso, donde dice que es 26 mililitros, al que tiene 22? Pues la respuesta es no, la cantidad de agua va a ser exactamente la misma. Lo que sucede es que ese objeto, ese elemento, se abrió un espacio, ese elemento ocupó un volumen de tal forma que el agua que estaba allí la desplazó, en este caso 4 mililitros más, para ocupar ese lugar L. Pero cuando nosotros sacamos esa piedra de allí, automáticamente el nivel del agua vuelve a su estado natural, es decir, a 22. Esto nos representa y nos simboliza que ese objeto ocupó un espacio específico dentro de ese recipiente, desplazando lo que allí se encontraba, en este caso el agua. Punto de vista. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Les deseo a todos en casa un feliz y bendecido día. Asimismo, pues invitarlos al autoestudio responsable, a no quedarse solo con lo que los docentes les dan en las clases, sino consultar otras fuentes. Tenemos tutoriales, tenemos muchísimas fuentes que podemos consultar. Feliz día. Entonces estamos hablando de presión. ¿Cuáles son las principales diferencias entre sustancias sólidas, líquidas y gases? Entonces